Hola, buenas, somos el grupo G y vamos a presentar la línea de tiempo. Bueno, todo se remonta al 400.000 a.C. aproximadamente hasta el 20.000 a.C. Y en esta época se destacan varias cosas, pero estas son las más importantes. Las herramientas primitivas. Los Homo sapiens crean herramientas de piedra para la caza y la vida diaria. El descubrimiento del fuego, primer control de una fuente de energía fundamental para la cocción y protección. Además, también una súper importante es la revolución agrícola, que es la transición de sociedades nómadas a sedentarias mediante la agricultura y la domesticación de animales, que son un producto uno de la otra. Bueno, esto ocurre antes de la era cristiana y existen dos tipos de homos, que son los Homo sapiens, que se caracterizan por investigar, y el Homo faber, que se caracteriza por construir e inventar, como por ejemplo que inventaron el hacha de sílex. Esto también le ayudó mucho a conseguir alimento y como defensa. Ahora nos remontamos al 4000 a.C. con las civilizaciones antiguas. Bueno, esto surge también alrededor del río Nilo, donde se construyen unas estructuras en donde vive la sociedad de aquella época. También en esta época se destaca que surge la escritura y la construcción de edificaciones. Por esta época también se crea el papiro, que es un soporte de la escritura que se realiza por medio de una planta acuática. Y en esta época se destaca también el maestro de obras Imhotep, que es considerado el primer ingeniero civil de la historia, que por la construcción de las pirámides de Saqqara de 60 metros de alto. Ahora nos remontamos al 1000 después de Cristo y 1200. Aquí es la era medieval. La ingeniería y su origen. En Europa se construyen fortalezas que son rodeadas de altas murallas con 6 metros de espesor, el castillo de Manzanares. Por este periodo se utilizó por primera vez la palabra ingeniero, del latín ingenium e ingenerare, de crear. Esto se debe a la creación de un ingenio, una catapulta que fue utilizada para el ataque a los feudos, siendo el operador de esta máquina de guerra el ingeniator. Asimismo, se realiza la aparición de los molinos de agua, de viento, y también se empieza a utilizar mucho más el caballo. Vamos al Renacimiento entre 1452 y 1642. A finales de la Edad Media aparecen los ingenieros del Renacimiento, como Galileo Galilei, que inventó el termómetro de agua o termoscopio, siendo la primera forma de medir la variación de temperatura. Asimismo, construyó el telescopio y contribuyó al método científico. Por otro lado se encuentra Leonardo da Vinci, quien se relaciona con el odómetro, la rueda dentada, el juego de poleas, el traje de buzo y el tornillo aéreo precursor del helicóptero. Pasamos a 1770 con la ingeniería mecánica. Aquí hay varios hitos de la ingeniería moderna. Se generan desafíos de Australia en la construcción de dispositivos para el trabajo repetitivo y convertir la energía en movimiento. Asimismo, en estos tiempos, Fahrenheit inventa el termómetro de mercurio, que es una forma mucho más confiable de medir la temperatura que el termómetro de agua que habían hecho anteriormente. Mientras en Francia, Sébastien Le Preste es considerado el primer ingeniero de Francia quien desarrolla la ingeniería militar. En Escocia, James Watt crea una máquina de vapor que transforma la energía térmica en una cantidad de agua de energía mecánica. Y en América, Benjamin Franklin inventa el pararrayos. Pasamos a 1760 con la Revolución Industrial y comenzamos con la influencia de la Revolución Industrial y el nacimiento de la ingeniería en Chile. Aquí nace el rol del ingeniero en Chile, se forma el ingeniero civil como figura profesional y académica, participa en las primeras obras públicas modernas, caminos, canales, edificios estatales, y se adopta y adapta tecnología extranjera aplicándola al contexto nacional. Bueno, esto, aunque la revolución industrial ocurre en Europa, sus efectos
efectivamente sí se hacen sentir en Chile hacia finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. La necesidad de modernización impulsa la creación de instituciones como la Universidad de Chile y su Facultad de Ingeniería, marcando el inicio formal de la ingeniería chilena. Es por esto que inicia el rol del ingeniero en Chile. Pasamos a 1794 con la ingeniería contemporánea y el nacimiento de la ingeniería moderna en Europa. En Francia, Carnot y Monge fundan la École Polytechnique, la primera escuela de ingeniería de ese país, mientras en Alemania, de acuerdo a las epidemias presentadas, surge la ingeniería sanitaria, en el cual se realiza el primer sistema de saneamiento urbano. También en Francia se genera esta ingeniería sanitaria debido a la poca higiene de los canales. Pasamos a 1832 con la ingeniería ferroviaria y el transporte urbano. Se inicia el transporte urbano con el tranvía en Nueva York en 1832 y luego aparece el subterráneo. El ferrocarril atraviesa el país con más de 110 kilómetros de vías férreas y así se da inicio a la Escuela de Ingeniería Ferroviaria, siendo la Academia West Point la primera escuela de ingeniería y cuartel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entre 1850 y 1900 está la ingeniería contemporánea, Chile en crecimiento. La integración nacional e infraestructura pública. Se vuelve a actualizar el rol del ingeniero y ahora también es un gestor de grandes obras públicas para unir regiones y promotor del desarrollo urbano y agrícola. Referente técnico dentro del aparato estatal y del progreso nacional. Chile vive una etapa de crecimiento territorial y económico, se construyen líneas férreas, puentes, puertos, diques y edificios públicos en todo el país. La ingeniería civil lidera la integración del territorio, especialmente tras la Guerra del Pacífico. Pasamos a 1879 entre 1913. Hitos de la ingeniería eléctrica y aquí viene una segunda llamada revolución industrial. Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo, pero su máxima invención y beneficio a la sociedad fue la bomba eléctrica. Samuel Morse inventa el telégrafo eléctrico y, esto es importante, nace el automóvil y en 1913 Ford crea los modelos Ford T y Ford A, lo cual deriva en una reducción de la jornada laboral a 8 horas, 5 días a la semana, duplica el salario obrero y fabrica 10 millones de unidades. Pasamos entre 1900 y 1970, el auge de la minería, energía e industrialización en Chile. Aquí vuelve a actualizarse el rol del ingeniero y ahora que el especialista técnico en minería, energía y metalurgia, diseñador de plantas industriales, embalses y centrales eléctricas, y se vuelve un colaborador en políticas de desarrollo nacional y planificación estatal. Chile se consolida como potencia minera, especialmente con el salitre y el cobre. Se crean empresas estatales como Endesa, ENAP y Codelco, lo que posiciona a la ingeniería como eje del desarrollo productivo. Pasamos a 1946 hasta 2020, la llamada Tercera Revolución Industrial, que es la era de la electrónica y de la informática. En esta época se da la Tercera Revolución Industrial, en la cual Lee de Forest es considerado como el padre de la electrónica debido a sus inventos como la válvula electrónica que amplifica todo tipo de señales, ya sean de audio, radio y TV. Asimismo, Michael Faraday crea el primer motor eléctrico siendo utilizado en los procesos industriales como en los electrodomésticos. Y Jack Kilby inventa el primer circuito integrado o microchip, dando paso a mini computadoras, dejando de lado las antiguas computadoras que pesaban 30 kilos, por lo cual se da inicio originalmente a Internet ARPANET. Y pasamos del 2000 hasta el presente, que es el desafío actual de la ingeniería. La tecnología, sustentabilidad e innovación. El rol del ingeniero vuelve a cambiar una vez más. Ahora es un innovador digital, desarrollador de soluciones tecnológicas e inteligentes, gestor ambiental enfocado en sustentabilidad energética y social, y es un profesional multidisciplinario vinculado a investigación, emprendimiento y desarrollo sostenible.
Chile se adapta a los desafíos del siglo XXI, la digitalización, el cambio climático y urbanización acelerada. Se desarrollan proyectos tecnológicos y sustentables, como el Metro de Santiago, parques solares, carreteras inteligentes y avances en inteligencia artificial. Con esto concluimos la línea de tiempo y eso. Muchas gracias.